¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo número quinto de La Voz del Grillo en esta segunda temporada 2025. Toda la expectativa política de la Argentina hoy está ubicada en lo que vienen de algunos medios de comunicación de Buenos Aires, lo que está pasando en la sede del Partido Justicialista, allí en donde ya creo que se la ve a Cristina Fernández de Kirchner a punto de hablar, en un día además que la liturgia peronista, y para los que nos gusta la historia popular argentina, es muy fuerte porque hoy se cumplen 69 años de lo que fue el hecho que generó los fusilamientos de José León Suárez, aquello que después Rodolfo Walsh convirtiera en su primera gran investigación periodística, que fue Operación Masacre. 69 años después, ubican al peronismo en la resistencia y claramente elevan a una dimensión política aún mayor que la que tiene a Cristina Fernández de Kirchner. Yo supongo que el presidente de la Nación debe pensar algo sobre si esta jugada judicial, en caso de concretarse mañana, hay dudas igualmente. Zaffaroni en las últimas horas salió a decir que él cree que hay integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dicho de paso son tres, dos santafesinos, que vaya uno a saber por qué han llegado allí. Ricardo Lorenzetti, por un lado, a quien nosotros le hicimos una investigación periodística que terminó después censurada por la Asociación Médica del Departamento Castellanos, con sede en Rafaela, por todo lo que había hecho Lorenzetti. Llegó allí justamente de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. Y es uno de los que más está alentando para la detención. Y el otro, Horacio Rosati, que fue intendente de Santa Fe, y Rosenkrantz, son los tres, pero el que está con la idea de que en todo caso esto hay que investigar en serio, hay que leer de nuevo, no hay que caer en esto de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, que se va a consolidar como el segundo caso Lula en América Latina, de esta manera. Es una jugada que incluso al poder económico, que evidentemente no quiere saber nada, la justicia termina siendo un títere siempre del poder económico, pasa a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel rosarino, por supuesto con excepciones, hay mucha gente que está trabajando muy bien en la justicia, pero los que deciden en causas fundamentales terminan trabajando para el poder económico. Esto que va a suceder si es que se llega a dar la proscripción, la detención de Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que ensancha su figura. Así que me imagino que en distintos lugares del país se va a comenzar a configurar algo así como un frente democrático. Fíjese usted las vueltas de la historia argentina. Al peronismo, cuando se lo golpeó, se lo bombardeó, se lo persiguió, se lo desapareció, se lo mató, a partir del 16 de septiembre del 55, después de lo que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, cuando se hizo cada una de esas matanzas, cada una de esas masacres, como diría Rodolfo Walsh, cuando los aviones de la Armada Argentina se alimentaron con el combustible inglés de Malvinas, como alguna vez denunció un joven diputado de la Unión Cívica Radical Intransigente que se llamaba en aquel momento Oscar Allende, que después iba a terminar siendo el fundador del Partido Intransigente, el espacio de la izquierda nacional, tan querido por nosotros. Cuando pasó todo eso, la acusación fundamental era que el peronismo era antidemocrático. Entonces, hoy más que nunca, le sugiero a toda la gente, a toda la dirigencia del peronismo, que constituyan y vayan, convoquen a un frente democrático en la Argentina. Porque la proscripción de Cristina y el encarcelamiento, lo que va a devenir es en una democracia de cada vez más baja intensidad. Acá se llevan puesta la democracia. Esto es 1975, como tantas veces le dijimos a ustedes. Tiene la misma lógica. Y recuerde usted que cuando empiecen a aparecer los hechos de resistencia, por supuesto, aparecerá la figura que les encanta pronunciar al presidente de la nación, al gobernador de la provincia, al intendente de la ciudad, del terrorismo, que fue la gran excusa para meter al partido militar
como Policía Nacional como pasó a partir de 1975. Por eso verdaderamente no entiendo la jugada del poder económico. No la entiendo porque me parece que es reeditar Lula en la Argentina. Esto es lo que me parece que está sucediendo y va a suceder. Yo supongo que ya dentro de un ratito va a estar hablando por las imágenes que están llegando en estos momentos desde Buenos Aires, pero aquí estamos para hacer un programa aquí en esta ciudad de Rosario que una vez más en las últimas horas se vio conmovida, seguramente muchos sectores juveniles más que otros, por el fusilamiento de un chico de 23 años al que le metieron decenas de balazos y terminó muriendo después en el Hospital Granaro Baigorria, en el noroeste de la ciudad de Rosario, en el noreste de la ciudad de Rosario, con lo cual, como siempre dijimos, en este mosaico roto que es la realidad rosarina, santafesina, argentina, en esos pedacitos dispersos en donde aparece la sangre derramada es porque hay un negocio que continúa, que es el negocio de las armas, es el negocio del narcotráfico, más allá de los índices de reducción de homicidios. Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo de La Voz del Grillo. Usted se puede comunicar con nosotros al 341-3154-996. Y lo segundo que quiero decir es un gracias enorme a toda la gente que nos dio tanto afecto el viernes pasado en La Popular. Fue maravilloso y fue maravillosa el alma que se exhibió sin pudor de nuestra querida compañera, de nuestra querida co-conductora, una mujer que sabe volar, evidentemente, que es Andrea Navoni, que está aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Andrea? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Acá Gracias. estamos. No, por favor, gracias a vos. Gracias a toda la familia. Sí, fuimos con toda la familia, con toda la tropa, pusimos todo ahí. Absolutamente. Porque los lujos hay que dárselo en vida. Qué lindo, qué lindo. Aparte eligió La vida es una moneda, excelente. Hermosa canción, sí, estuvo re lindo. La verdad que la pasamos muy bien, compartimos ahí con toda gente querida. Hermoso, hermoso. Aparte muchísima gente, así que estamos muy pero muy contentos. Vamos a seguir presentando el libro en distintos lugares y en donde nos inviten vamos a estar. Hoy pusimos nuestro teléfono, como siempre, en nuestras redes sociales, como para que la gente se comunique con nosotros si tiene ganas de hacer la presentación de este libro, Soberanía de la Cabeza, Palabras Propias y Humanismo Beligerante, en donde la cuestión de la inteligencia artificial verdaderamente da para charlar y mucho. Salió una información sobre una condena a chicos que en Córdoba, con la inteligencia artificial, difundieron imágenes, por supuesto creadas artificialmente, pornográficas de sus compañeras. Esto me imagino que va a ser un tema de debate, especialmente, supongo yo, en las secundarias, en las facultades. Mañana nosotros vamos a ir a una EMPA en Santo Tomé, allí pegadito de Santa Fe, así que vamos a aprovechar esa información para disparar este debate sobre la inteligencia artificial. Pero la verdad, estamos muy pero muy felices con lo que pasó el día viernes. Vamos a seguir presentando el libro, como siempre decimos, nuestra única manera de hacer política, presentar el libro, ampliar espacios desde la cultura para que la gente se identifique con nosotros. ¿Cómo le fue el fin de semana? Bien, muy bien. Hizo frío, estuvo lindo. Tuvimos partidito de vóley. ¿De vóley? Sí. ¡Qué lindo! La Luli ya está metida ahí con el vóley, así que bueno. ¿Cómo toca el piano? ¿Cómo toca el piano Juli? Sí, tremendo. Toda la gente quedó maravillada. Y fue su profe que le enseñó piano desde los 5 años, pero este último tiempo abandonó el piano y pasó al bandoneón. Entonces, bueno, estaban ahí muy emocionados todos. ¡Qué lindo! Realmente una belleza lo que hiciste, ¿eh? Un alma extraordinaria la que mostraste. La otra noticia que es lindo como para compartir con nuestra gente en el arranque del programa, después va a estar Leo Caruana, que dicho sea de paso, cuando empezó a compartir lo que hace aquí en La Voz del Grillo, tuvo como 400 me gusta en un ratito, así que lo voy a cargar y le voy a decir qué bien que le viene estar en La Voz del Grillo a Leo Caruana. Se hizo viral con su receta de jarabe. Exactamente. Caruana. Era lo que estaba necesitando el pueblo. Un buen jarabe. Un buen jarabe. Así que después vamos a cargarlo un ratito a Leo Caruana. También va a estar Gaby Sosa con su bocina. Muy bien. Por todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la defensa de los derechos de género. Dicho sea de paso, la muchachada de Libres del Sur nos invita para el martes que viene, el 17 de junio, la semana que viene, en una librería muy linda, que es una librería bar, que se llama Gato Eterno, por calle Ceballos. Ajá. Vamos a estar hablando del sueño de Belgrano a la pesadilla de Milei. Creo que esa es la presentación, porque estamos cerquita del 20 de junio, sí. Así que va a ser el martes 17 de junio
esta presentación que vamos a hacer allí con la muchachada de Libres del Sur. Así que hoy también estarán aquí con nosotros en La Voz del Grillo. Acuérdese, 3413-154-996 es el teléfono de Radio Sí para que usted se comunique con nosotros. Hoy me tocó denunciar una estafa que me hicieron con la tarjeta de crédito. Qué cosa increíble comunicarte con tantas máquinas hasta que te atienda un ser humano. Vaya a saber en qué lugar del planeta. Qué difícil, sí. Para denunciar la estafa que Porque la me clonaron. hicieron. Me parece que sí. Porque me daba risa porque me preguntaban, ¿pero usted estuvo en Río de Janeiro? Y digo, sí, hace 40 años que estuve en Río de Janeiro. Y me fui porque en aquel momento nos fuimos con un amigo íntimo porque fui a trabajar de verdulero para poder ir al Río de Janeiro. Fue inolvidable porque aparte hice tantos desastres en esa verdulería. Desde no conocer ciertas cuestiones de la verdura. No conocía la mercadería. A querer limpiar la balanza volcándola sobre la mesa y en ese momento haciendo saltar todos los resortes. No era ese el oficio, no, claramente. Pero ahí fuimos, 1984. 1984, ¿qué nunca año? Más. En 1984 fui. Entonces nunca más. Que me digan ahora, en mayo usted gastó $5.000. No, muchacho. No fui Discúlpenme. Así que Visa y yo andamos en caminos totalmente diferentes. Bueno, pero ¿Usted sabe para qué yo usaba la tarjeta? ¿Para qué? Para inscribirme en las maratones. Muy bien. Yo me inscribí en las maratones. Yo no podía creer que las maratones me salieran $5.000. Entonces me da la sensación que hay algo que estaba mal y efectivamente hay algo que estaba muy mal. Así que ¿cómo renegué hoy con esas maquinitas? Sí. Marketal. Tremendo. No. Aparte que me pongo un poquito loco con todas esas cosas. Claro, sí. Es difícil. ¿Usted qué trajo para hoy? ¿Trajo algo? No, trajimos mucha musiquita linda. Me dice de entrada como para defenderse. ¿No hay ningún manifiesto en Abonia hoy? No traje manifiesto, no sé, no me lo esperaba, no me lo había pedido. Yo se lo tengo que pedir. Es como un pedido. No, en realidad vi que venía mucha gente y dije, bueno, vamos a estar ahí. Pero se asustó recién, De golpe estaba sola y dije, bueno, Sí. voy a tener que empezar con algo. Bueno, hoy y le pregunto. con Cielo íbamos a charlar y dijimos, bueno, Cielo, nos tomamos unos mates ahí, charlamos y ya está. Bien. Lo resolvemos así, ¿no es cierto, Cielo? Hoy con un amigo ahí en nuestra oficina, que es el bar de Roca y Cochabamba, esquina Roca, con Adrián, le pregunté cuál era el mejor día de la semana. Ajá. Y le hice una segunda observación. Porque para mí, de acuerdo a las edades, va cambiando. Seguro. El día más difícil de la semana. Entonces me entró a hacer primero un análisis de cómo son los días en los bares. Cuáles son las noches, porque le toca el turno tarde-noche, Claro. que son terriblemente malas, de soledad absoluta. Y cómo eso antes no era así. Claro. Y después se me ocurrió como una pregunta interesante. ¿Cuáles son los peores días de la semana para nosotros? Y yo creo que fui cambiando, fui modificando de acuerdo a las edades. Tiene dudas. Tengo dudas. Tiene dudas. Sí. Debe haber distintos por qué, pero insisto, para mí cambia eso, va mutando de acuerdo a las edades, a las experiencias que vamos teniendo, sin lugar a dudas. Bien, vamos a ir con el primer tema musical, ¿le parece? De La Voz del Grillo. Usted se puede comunicar con nosotros al 3413-154-996. Te vamos a estar charlando algo también del periodismo, porque el 7 de junio fue el Día de las Trabajadoras y de los Trabajadores de Prensa, así que vamos a estar charlando sobre eso, entre otras cuestiones. Y también la otra noticia que me llamó mucho la atención, la Argentina ganó el Mundial de Ingeniería Aeroespacial de la NASA. Wow. Noticia de hoy a la tarde. Hermoso. Hermoso. Ahora, hacerlo en medio de la Argentina de Milei claramente demuestra que hay algo distinto, que va por otro lado. Y se me ocurrió a mí que este Mundial que se gana de la Ingeniería Aeroespacial de la NASA es como un mimo a Pino Solanas, que en medio de tanta desolación escribió y después proyectó e hizo una película bellísima que se llama La Argentina Latente. Todo lo que no sabemos de lo que alcanzó la ciencia, la tecnología y la industria argentina está en La Argentina Latente. Y me parece que este mundial, de alguna manera estoy convencido, que en cualquier lugar del cosmos en donde esté nuestro querido Fernando Ezequiel Pino Solanas, estará celebrando este Mundial de Ingeniería Aeroespacial de la NASA,
que ganó la Argentina. Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo de La Voz del Grillo que musicalmente empieza de esta manera. Gran frase de Jean-Paul Sartre que está en el prólogo de Los Condenados de la Tierra, que es un libro de Frantz Fanon, característico de los años 60, y que habla de esto. La historia ha hecho algo con nosotros, pero la cuestión es, ¿qué hacemos nosotros con eso que la historia hizo de nosotros? Nosotros tenemos que transformar eso. No es que la historia nos hizo de tal manera y sea determinismo hasta el día en que uno entrega el equipaje. Entonces Sartre decía, somos lo que la historia ha hecho de nosotros y qué hacemos nosotros con eso que la historia hizo de nosotros. Por eso reivindicaba la lucha de la liberación de los pueblos de África en aquel momento, encabezada por Frantz Fanon. Lo cierto es que justamente en el día de hoy, en donde ya estoy viendo por algunas pantallas de las distintas señales de cable que está hablando quien fuera 2 veces presidenta de la Nación y se la ve realmente nerviosa, tiene una mirada nerviosa, enojada, y supongo que con razón, pero lo cierto es que hoy es un día muy especial para el peronismo, pero insisto, para los movimientos sociales. Nosotros tuvimos la suerte de poder hacer el primero y creo que único video sobre la resistencia peronista en Rosario, porque el día de hoy, el 9 de junio de 1956, se producía un levantamiento de militares peronistas en aquel momento, por supuesto en la Resistencia. Valle, Tanco y Coorno eran los líderes. Se tenía que hacer el levantamiento en distintas ciudades y todo eso fue intervenido, por supuesto, por la dictadura en aquel momento, y se declaró el estado de sitio después de las detenciones de las personas y terminó con 12 fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Esa investigación periodística la terminó haciendo Rodolfo Walsh, que como él siempre decía, en aquel momento me suicidé. Yo era simplemente un escritor de cuentos, un traductor, jugaba al ajedrez y no tenía nada que ver con el peronismo. Pero mi vida cambió cuando alguien me dijo, hay un fusilado que vive. Tremenda frase que entraña en su configuración una gran contradicción. ¿Cómo puede ser que un fusilado viva? Si está fusilado, ¿cómo es que vive? Eso determinó que Walsh se encontrara con Juan Carlos Villagra, uno de los sobrevivientes de José León Suárez, y que le contara lo que eran aquellos fusilamientos, y terminara siendo una obra maestra del periodismo, y terminó siendo la gran investigación periodística. Algunos dicen en las escuelas de periodismo que tal vez A Sangre Fría de Truman Capote sea la mejor investigación periodística. No. Créame que me quedo con lo de Rodolfo Walsh, que publicó esto, por supuesto, en periódicos que no eran los grandes medios de comunicación. Lo publicó en un semanario que se llamaba Mayoría y lo iba publicando como si fueran entregas de folletines, de historietas. Y lo publicó en 1957, el mismo año que Oesterheld publica en Hora Cero los capítulos semanales del Eternauta. Fíjese cómo las coincidencias de la historia nos traen siempre a este presente. Pienso en esto justamente, cómo 69 años después de los fusilamientos de José León Suárez, una vez más el sistema quiere proscribir a quien fue presidenta 2 veces en la Argentina. No parece ser algo racional que se haga esta proscripción política en una causa en donde ya distintos abogados han declarado la fragilidad de las acusaciones. Una vez más se demuestra que el Poder Judicial es, como siempre, uno de los brazos que tiene el poder económico a través de la subordinación de la política. Pasa en todos lados, pasa, insisto, en Buenos Aires, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, pasa exactamente así. Lo más impresionante que eso generó la resistencia peronista. A partir de eso se empezó a ver que como no había dirigencias sindicales que estuvieran en la lucha, empezaron a aparecer nuevas dirigencias sindicales y empezó a aparecer algo que después un tipo con nombre inglés, pero más argentino que el dulce de leche, un tal John William Cook, inaugurada a principios de los años 60 lo que se llamó la izquierda peronista, con la idea de que el peronismo era un paso previo al socialismo nacional, cosa que después Perón va a alentar justamente
en un diálogo filmado por quien nosotros citamos al principio del programa, que era Pino Solanas, cuando habló de la actualización doctrinaria, hablaba de esto, del socialismo nacional. Por eso tanta pibada, enamorada de la revolución cubana por sobre todas las cosas, pero también del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, configuró una izquierda popular o de raigambre popular que reivindicaba al peronismo como origen para hacer una transformación al socialismo, y después eso terminó generando la represión del sistema, que tuvo terror de esa juventud revolucionaria y usó al partido militar y a las fuerzas de seguridad para desembocar, poner sobre la Argentina el terrorismo de Estado. Pero lo cierto es que el 9 de junio de 1956, un día como hoy, 69 años atrás, esa persecución irracional hacia el peronismo terminaba desatando todo lo contrario. Hubo decretos en donde se hablaba que había que prohibir el nombre de Evita, prohibir el nombre de Perón, prohibir los símbolos, y el peronismo resurgió mucho más fuerte. Hoy, 69 años después, los que están haciendo con la figura de Cristina Fernández de Kirchner no solamente le da sentido existencial a aquella fecha, aquello de los fusilamientos de José León Suárez, sino que quizás tengamos una etapa diferente, tan diferente que aquello que golpeó a Perón se llamó la Unión Democrática. Hoy posiblemente el peronismo, en esto que nosotros balbuceamos como idea política, es probable que sea el eje de un frente democrático, porque lo que se llevan puesto no es solamente a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, lo que se llevan puesto es a la democracia, cada vez, insisto, más chiquitita, cada vez de más baja intensidad, como diría nuestro amigo Miguel Bonazo, y eso es lo que realmente se está marcando en la Argentina. Fíjense las coincidencias, las idas y las vueltas, un día como hoy, el 9 de junio de 1956. ¿Qué dice nuestra gente que se comunica con nosotros al 341-3154-996, querida Andrea Navoni? Buenas y buen comienzo de semana, compas de la patria grande. En su opinión, ¿les conviene al Poder Judicial vernáculo que la causa que le armaron a Cristina llegue a una instancia internacional? ¿O esos tribunales también responden a intereses de grupos poderosos? Pregunta Fernando del Parque. Es interesantísima la pregunta de Fernando. Yo creo que la Corte de la Haya, por ejemplo, en donde me imagino que Fernando está imaginando que puede desembocar la causa, me da la sensación que no va a pasar, no va a llegar. Yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tomar jurisdicción sobre el asunto en todo caso, porque eso va a ser el primer lugar, sin dudas, porque es lo que corresponde como lo que se denomina el tribunal de alzada. Cuando usted le va mal en una instancia judicial, va a la superior. La superior de la Corte Suprema de la Argentina debería ser la Corte Internacional de Derechos Humanos, así que me imagino que va a pasar por ahí. Pero igualmente lo que creo es que están construyendo políticamente a alguien que después se va a ver en una mejor posición. Yo no sé si esto verdaderamente fue pensado de una manera profunda por quienes hoy gobiernan la Argentina. Tengo mis dudas al respecto. Hoy me hacían una pregunta en distintos medios periodísticos sobre esto y yo decía que no me gusta hacer psicologismo de nada, estoy lejísimos, pero me es muy difícil hacer psicologismo de la cabeza de Milei. No me da, de ninguna manera me da. Pero sí puedo hacer un análisis. Yo supongo que no debe ser bueno para el presidente de la Nación cada vez agrandar más la figura de Cristina Fernández de Kirchner, porque de acá al 2027 se puede encontrar con algo que, insisto, lo buscó hacer la dictadura del 55 con aquello de los fusilamientos de José León Suárez, con la prohibición del nombre de Perón, con la prohibición del nombre de Evita, de la Marchita, todo eso lo agigantó. Y 18 años de proscripción, después el peronismo volvió y se hizo incluso con gente que quería ir del peronismo al socialismo, algo que por supuesto el sistema claramente odia. Milei lo dice claramente, lo dijo en España a la manera que lo dice Milei, de forma gutural, irracional, pero claramente mostrando que es muy intolerante, que no cree en la democracia y que necesita esto casi de una especie de purga nazi hacer en la Argentina cuando dice que muera el socialismo. Es realmente impactante que lo diga de esta manera en un foro internacional en España. Así que creo que la jugada de ir a una corte no me da la sensación que sea lo mejor, aún
igualmente uno siempre cree que las cortes también están directamente vinculadas a los poderes económicos. Igualmente creo que, insisto, políticamente no parece ser el mejor camino para quienes hoy, increíblemente por el voto popular, están destruyendo la Argentina. ¿Qué más tiene por allí? Buenas tardes, Grillo. Sí, sé que lo político nos atraviesa y es nefasto lo que está sucediendo. Pero, Carlitos, el lunes pasado le diste el honor de hablar del regreso de Angelito a 3 leprosos en esa mesa. A revertir esta situación, te pido. Muchas gracias. Quedó indignado el oyente. Claro, Hace el reclamo. Claro, pero Porque es mucha eso. gente el lunes pasado esperaba tu intervención en relación al regreso de Angelito y no estuviste. Y de golpe estaban Facu, Marian y Cielo, todos con su camiseta leprosa puesta. Yo, que no soy muy del fútbol, ¿viste? Quedé como, ¡ah! No, pero después vamos a hablar un poco más. En profundidad. Sigo dejando pasar el tiempo porque pasaron un montón de cosas. Entre otras cuestiones, yo creo que más de lo de Di María, lo que más me impactó fue lo que pasó con los chicos de Newell's sacándose una foto con Malcorra. Me sigue dando vueltas esa imagen. Verdaderamente es muy poderoso lo que pasó después de eso. Eso fue muy fuerte. Sí. Pero había que dejar pasar el tiempo. He visto la noticia sobre que Newell's ha revisto esa medida. Ojalá sea sincera. Ojalá eso tenga que ver con... Bien. La institución revisó esa situación. Sí, como que no va a haber sanciones, le dijeron eso a los padres. Veremos. Igualmente, como siempre digo, la historia no se define en el momento. La historia sigue, el tiempo continúa. Por más que te digan algo hoy, vos siempre ponés la cara, seguís caminando de la misma manera. El tiempo ubica las cosas y esa es una verdad del sentido común callejero y efectivamente es así. Así que voy a seguir dejando para no herir muchas susceptibilidades. Lo que realmente demuestra esto es lo que sí digo casi con ánimo de provocar. Pocas cosas son tan vinculadas al fascismo como la cabeza de termo de los hinchas. Es fascismo puro. Estoy convencidísimo de eso. Siempre... Sí. Y nos contaba Facu el lunes pasado que él es de ir a la cancha y que una de las últimas veces, o hacía un tiempo, había visto en esa línea de la termocefalia, decíamos. Sí, la termocefalia, mirá qué bueno. Que habían prendido fuego la foto de Bocacha, el pibe que veía cosas así y que le parecía tremendo, de hecho, que esté tantas infancias viendo y presenciando esas cosas. Yo la verdad que no sabía porque no fui nunca a la cancha y de hecho no iría justamente por esas cosas, me parece tremendo. Sí, verdaderamente tremendo. ¿Algo más tiene por allí de la gente? El oyente que está lamentando que ahora no pueden ir a tomar café a los bares, que lo único que espera es poder pagar los impuestos y el alquiler sin expectativas de mejorar. Así que, bueno, viene en esa línea. Bien, es cierto. Aparte, cómo uno extraña los bares cuando uno se hace absolutamente habitué de los bares. Sí, y es cierto que ahora hay más desolación que otra cosa, Sí, ¿no es hay cierto? muchas mesas solitarias. Sí. Y especialmente a partir de las 3 de la tarde te vas a encontrar con muchas mesas vacías. Parece la terminal cuando voy yo a las 5 de la mañana. Y pasa que un cafecito te debe salir, yo que sé, 3.000 pesos. Sí, 3.000 pesos. Hoy recién mate cocido aquí en la esquina de Paraguay y Rioja, que me gusta el bar, tiene una escenografía de barrio casi. Sí. Un mate cocido está en 2.900 pesos. Claro, entonces si no, me quedo con mi matecito. Claro, y otra cosa. Vamos a ir con la música y luego de la música seguimos aquí en La Voz del Grillo. Usted se puede comunicar con nosotros al 341-3154-996. ¿Cuál es el tema musical que viene, Andrea? Salgan al sol. Salgan al sol, qué lindo tema, vamos. Entrevistas en La Voz del Grillo porque no está la bocina, pero es la bocina en La Voz del Grillo. Ya llega la bocina. Gaby Sosa con nosotros. ¿Cómo andás, Gaby? Bien, muy bien. O como se puede en esta realidad argentina. No pasa nada en Argentina, ¿vio? Que, claro, de una semana a otra se han acumulado tantos temas en la agenda que no sabes muy bien con qué noticia va a sonar más la bocina. Claro. Pero bueno, acá estamos, Carlitos, la verdad muchas gracias por estar el viernes, acompañarnos. Por favor, hermoso. Y muchas gracias, le dijimos a la gente que nos vamos a juntar el martes que viene en Gato Eterno. Exactamente, una propuesta que tiene que ver también con otro libro tuyo, Carlito, que es esta es el más lindo de todos.
que es esta recuperación de Manuel Belgrano y su aporte a la Patria Grande, a este sueño de la Patria Grande, pero en un camino donde estamos sufriendo la pesadilla de Milei. Claro, del sueño de Belgrano a la pesadilla de Milei. Ese es el título a que, bueno, invitamos a la audiencia que pueda acompañarnos ahí, así que a las 7 de la tarde. Martes 17 de junio, eso es lo que exactamente, 6 de la tarde, en esa librería tan hermosa. Que está en la calle Ceballos y... entre Paraguay y Presidente Roca. Bien, muy bien. Eso es lo que queríamos decir. Muchas gracias, en serio, por tanta generosidad. No, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y hoy qué la trajo? ¿Qué eligió en medio de este despelote que es la Argentina? Bueno, muchos temas para trabajar toda la semana, pero la verdad que lo sucedido el viernes en La Matanza, con este gatillo fácil, que es un drama, la inseguridad, la violencia, este accionar de una institución que tiene esta práctica y además la habilitación que da para las peores prácticas institucionales la ministra de Seguridad. Quería traer un dato también en relación con el 3 de junio que pasó hace muy poquitos días, a 10 años del Ni Una Menos. Un dato que pocas veces se visualiza, pero que tiene que ver justamente de por qué son importantes los protocolos al interior de las fuerzas de seguridad, cuando en general, pero en particular cuando hay violencia de género por parte de estos agresores, integrantes de fuerzas de seguridad, que tienen un arma en la mano, por lo tanto, muchísimo más poder, ¿no? Y el dato que te quería traer es que en estos 10 años del registro de femicidios, casi un 10% fueron los femicidas integrantes de las fuerzas de seguridad. No es una casualidad. No es una casualidad, de hecho es el principal agrupamiento cuando uno identifica o desgrana un poco quiénes son los femicidas. No hay ningún otro agrupamiento profesional o laboral que agrupe a tantos femicidas como este de integrantes de las fuerzas de seguridad. Es decir, no hay un casi 10% de médicos, por decirlo de alguna manera, o de obreros de tal característica, sino que en el agrupamiento fuerzas de seguridad, el 9% en estos 10 años fueron mayoritariamente, además, policías o policías retirados, quienes ejercieron una fuerza letal con el uso del arma reglamentaria. Luego tenemos otros datos como militares y militares retirados, que fueron un 23%. ¿23%? De ese universo. De ese 9%. Mayoritaria, claro. De ese universo del 9%, mayoritariamente policías y policías retirados, respectivamente un 62% y un 13%. Y luego tenemos un 23% de militares y militares retirados. Y también penitenciarios. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos un caso que fue un múltiple femicidio allá por el 2016, si mal no recuerdo, que fue un femicidio múltiple en manos de un empleado penitenciario. Y traigo estos números porque, por un lado, como vos bien decías, claramente el lugar de la institución, lo que significa para el conjunto de la sociedad, pero en particular esa formación que viene históricamente y que arrastra prácticas, te diría, desde la dictadura a esta parte, hace que estas personas con un arma reglamentaria también la utilicen en casos de violencia machista de una manera que ha llevado a las 2.590 víctimas en general, pero a una cantidad de víctimas que en lo concreto son 190 las situaciones en estos 10 años. ¿Y qué es lo que planteamos y por qué lo traemos hoy? Porque ha sido insistente el planteo de distintas organizaciones de mujeres y de la diversidad también, de ser precisa en la necesidad de los protocolos. Es decir, ¿qué pasa con un agresor cuando es integrante de la fuerza que está acusado de violencia de género? ¿Cuáles son los protocolos que se deberían llevar adelante y que quedan sujetas a las definiciones de los ejecutivos en general? Y no hay ninguna legislación que obligue, por ejemplo, a retirarle el arma reglamentaria a quienes fueron denunciados por violencia de género. O, por ejemplo, cuál es el monitoreo que se hace si hubo alguna situación de cómo es el devenir posterior de esos agresores que integran las fuerzas, en este caso la policía, pero que también podría ser otra fuerza de seguridad. ¿Por qué lo traigo acá? Porque es muy importante plantear
¿Cuál es el principal problema de las mujeres? Justamente la inseguridad cuando transitamos la calle o cuando estamos al interior de nuestro hogar, pero además porque cuando uno escucha a la ministra Bullrich, que tan fantásticamente acorde a su mirada ideológica y también electoral en búsqueda de incrementar la sanción punitiva, pero solamente para el sector más pobre, y sin embargo quienes cometen delito y son parte de las fuerzas de seguridad deberían estar hasta saludados y felicitados por un acto heroico, cuando la práctica, y por lo que parece la justicia también, va sancionando delitos que se pueden probar tranquilamente. Es importante que también los gobiernos provinciales tomen cuenta de las prácticas de sus fuerzas de seguridad y cómo son imprescindibles aquellas medidas que eviten el gatillo fácil, que se haga un monitoreo permanente de las armas y de las municiones que portan los trabajadores y trabajadoras de las fuerzas de seguridad, y por supuesto estos protocolos que en muchas ocasiones, cuando se ha logrado avanzar, se ha avanzado para identificar si hay mujeres que tengan alguna situación de violencia de género y son integrantes de la fuerza, pero no parece surgir rápidamente protocolos para que se aborden a los agresores que son integrantes de la fuerza, ¿no? Quería traer esto y también mencionar que en el Congreso de la Nación también son importantes estas medidas, teniendo en cuenta que nosotros tenemos en todas las provincias alguna presencia de fuerzas de seguridad nacional, prefectura, bueno, y las distintas fuerzas que las vemos acá en Rosario, y las tenemos a todas. que las tenemos con mucha presencia. Totalmente. Pero sí me parecía importante traer esta discusión cuando la ministra saluda de esta manera y hace gala de su más feroz mirada en relación a esta problemática, que por supuesto que no solamente tiene a niños o a mujeres víctimas, sino que hasta las mismas fuerzas de seguridad, si no son protegidas de algún modo de cómo debe ser la práctica del uso de arma, puede tener estas consecuencias. Sin duda. Vos sabés que quiero agregar algo más de algo que venimos trabajando también en unir en distintos cabos. Patricia Bullrich, no de casualidad, fue ministra de Seguridad de Macri y es ahora ministra de Seguridad del gobierno de Milei. Su pareja, su compañero de vida de los últimos 20 años, es un hombre permanentemente vinculado a la venta de armas. Es un hombre directamente vinculado a las empresas estadounidenses e israelitas. Son los que además generalmente terminan ganando las licitaciones también acá en la provincia de Santa Fe. Entonces, cuando ella habla en defensa, por ejemplo, de este policía federal que generó este tremendo asesinato la semana pasada, que fue comentario de todos los medios de comunicación de Buenos Aires, y hace esa reivindicación del policía asesino, en realidad lo que está cuidando ella, al cuidar de esa manera exagerada, sobreactuada, irracional, a los integrantes de la Policía Federal, está cuidando un propio negocio que por supuesto es superior incluso a la propia Argentina. Son negocios internacionales de uno de los 5 grandes negocios del capitalismo, que es la venta de armas. Patricia Bullrich representa eso. Por eso cuando acá en la provincia de Santa Fe se elige o se hace emergencia en seguridad y se compra a dedo el armamento de la policía de la provincia de Santa Fe, y siempre ganan las mismas firmas que son representadas por el marido de Patricia Bullrich, no es una casualidad. Y tiene que ver con esto de la cooptación del Estado al servicio de negocios privados. Esto me parece que es indispensable que por lo menos nosotros lo podamos decir, y lo vamos a hacer, por supuesto. Totalmente, y donde además la emergencia en seguridad nunca está planteada en clave de género, por ejemplo, donde hay promesas de dispositivos electrónicos para agresores, o podría haber alguna otra medida muy concreta pensando en la seguridad de las mujeres. Sin embargo, el sesgo en general es para este lado que vos comentás, Carlito. Gaby Sosa con nosotros, un lujo que nos damos aquí en La Voz del Grillo, haciendo la bocina. Quiero contarles que va a seguir estando con nosotros y que además yo tengo el privilegio que nos va a acompañar en la patriada de llegar al Congreso de la Nación. Va a ser nuestra compañera, va a ser la candidata número 2 en nuestra lista como para parar el saqueo. Nosotros vamos con esa apasionada necesidad de parar el saqueo.
de hacer una Argentina que tenga alguna vez esto del humanismo, de la democracia. No puede ser que la democracia se esté diluyendo como la Argentina, se está disolviendo la Argentina y se está desvaneciendo, como decimos nosotros habitualmente, la Argentina por esta democracia de baja intensidad. Así que nosotros vamos a pelear con lo único que tenemos, lo que usted conoce de nosotros desde hace décadas, decir lo que los demás no dicen. Y esto me parece que es nuestra única campaña que podemos hacer. Así que un lujo. Gaby Sosa con nosotros. Vamos con la música y después de la música seguimos aquí en La Voz del Grillo. Usted se puede comunicar con nosotros al 3413-154-996. Quédese con nosotros. Ya viene Leo Caruana, que se ha hecho viral con su jarabe para el resfrío. Hoy va a venir a hablar del frío, además me dijo Leo. Así que va a venir con algunas recomendaciones que se va a hacer viral a través de La Voz del Grillo. A tomar nota entonces. Viene Néstor Sapietro con las causas aparentemente perdidas. No se lo pierda. Todo esto de aquí hasta las 21 por Radio Sí, haciendo La Voz del Grillo. ¿Qué música vamos a escuchar? Vamos a escuchar a pedido de Fernando Milonga del Fusilado. Claro, exactamente. Eso tiene que ver, por supuesto, con los fusilamientos de José León Suárez. La operación Masacre del querido y siempre presente Rodolfo Jorge Walsh. ¡Qué pedazo de canción! ¡Qué pedazo de canción! Apenas los escuché, yo dije, estos son los olimareños. Y me lo confirmó nuestra sentipensante Andrea Navoni. ¿Eran los olimareños? Eran los olimareños y nos debemos a nuestra audiencia. Así que Fernando dijo, quiero escuchar esta canción y acá está la canción. ¿Fernando lo pidió? Sí, Fernando. Un abrazo grande, Fernando. Gracias. Gracias por compartir y hacer el programa con nosotros. Claro que sí. Así tiene que ser. Bueno. ¿De qué año es esta canción? De 1963. ¿Cuándo nací yo? Es tu año de nacimiento. Te iba a decir, puede me va a ser? decir rápido cuántos años pasó, pero la tiene re fácil. Claro, porque es 62 la edad años. de Carlos. 62 años. No es la edad de Cristo, es la edad de Carlos. Totalmente. Mirá vos, del 63. Del 63. ¿Estás segura? Fecha de lanzamiento, me dice acá. Carlos duda siempre de todo, sobre todo de Sí, las respuestas soy de periodista, Google. Soy periodista. No puede ser. No puede ser, bueno, vamos a seguir indagando, Hasta vamos le a ver diría la que inteligencia puede- artificial puede- china que dice. No me la busque con la inteligencia artificial. No le tiren la lengua con esto. Es una traición. Bueno, pero escúcheme, yo estoy casi convencido que es 1972. O 73. Acá lo dicen en varios sitios. En varios sitios, sí. ¿Y a quién se los dedicó entonces en el 63 en el Uruguay? Lo vamos a buscar. No me cierra. No me cierra. El primer dato, el primer signo de inteligencia humana es la duda. Así que está muy bien. Mire cómo andan ahora. De tanto leer humanismo beligerante, quedé así. Tengo traumas. Bueno, tengo mis dudas, pero los olimareños hicieron esta canción, está muy dedicada a lo que fue una izquierda que tomó las armas en el Uruguay, Tupamaros, fundamentalmente, pero fue a partir de la década del 60. Entonces es muy cercano el año. Por eso. Y no creo que los olimareños ya... Bueno, es todo un dato, no importa. No, lo vamos a chequear porque no nos Yo gusta creo que tirar es datos de la falsos. década, es de la década del 60, pero no sé si es del 63 como dice usted. Muy bien, Me da esa sensación. lo vamos a corroborar. Pero usted corrobore que yo después le creo. Si usted corrobora, yo le creo. Si Perfecto. no corrobora, Está muy bien. mantengo la duda periodística. Claro, está perfecto. Lo vamos a hacer. La gente se puede comunicar con nosotros. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 3413-154-996. Seguimos viendo imágenes de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso me imagino, por lo que veo, que está a las puertas de la sede del PJ allí en Capital Federal. Creo. Y en relación a lo que vos dijiste, dice que es una fusilada que vive. ¿Dijo ella? Dice ahí, soy una fusilada que vive. La famosa frase de Juan famosa Carlos frase. Libraga que inaugura Operación Masacre. Mire usted, cómo coincidimos. conectado. Estamos conectados. Vamos a ir con la identidad de la radio y después de la identidad de la radio hacemos algo que le fascina a Andrea Navoni. Hacemos ¿será? números en La Voz del Grillo. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 3.450 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Conectate con Express. Pedí internet 300 megas por fibra a solo 12.999 pesos. Los primeros 3 meses son gratis. Llama ahora al 0810-555-3977. Sumate VHD y lleva Max gratis. Express Telecomunicaciones. Bases y condiciones en express.com.ar. El viejo Pitágoras decía que el universo se explica por las cifras, números, en La Voz del Grillo. Seguimos en La Voz del Grillo mientras sigue buscando Andrea Navoni el año de la milonga del fusilado. Está peleado. Está peleado. Está peleado. Lo estamos buscando. Ayer el diario La Nación nos impactó porque justamente es el diario La Nación, tribuna de doctrina, como diría Bartolomé Mitre cuando la fundó el 4 de enero de 1870, porque el diario La Nación claramente es el sistema. Tal vez la parte más racional del sistema. Por eso hoy también lo está cuestionando duramente al gobierno de Javier Milei y hoy posiblemente tenga el periodista de investigación que más hace una crítica al gobierno de Milei, que es Hugo Alconada Mon, y trabaja para el diario La Nación. Eso también es interesante señalarlo, para no caer en esta cuestión de termos, de decir porque aparece en tal lado es tal cosa. No, generalmente la realidad humana, menos mal, es mucho más diversa, es mucho más cambiante, es múltiple. Ayer el título de tapa del diario La Nación marcaba que casi 1.400.000 niñas y niños viven en emergencia extrema. Póngase a pensar, yo siempre cuando hablo de números le pido que haga este ejercicio. Póngase a pensar las caritas de las nenas y de los nenes que usted conoce. Póngase a pensar en la carita de la nieta, del nieto, de la sobrina, del sobrino, de la hija, del hijo, de las primitas, de los primos. Trate de juntar todas esas caritas en su cabeza. ¿Cuánto suman esas caritas? 10, 15, 20. Imagínese ahora 1.387.878 caritas como esa que usted quiere. No puede. Es inimaginable pensar en 1.387.878 caritas de nenas y de nenes. En la Argentina, según datos del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, 1 de cada 10 niños en el país se encuentra en una situación de emergencia extrema. Esto quiere decir que son indigentes y que tienen por lo menos 3 derechos básicos vulnerados. En 2024, la cifra alcanzaba a este número que les di antes, 1.387.878 niños y niñas de hasta 17 años y representaba al 11,4% de la población total de quienes vivimos en estos saqueados arrabales del mundo, como siempre decimos. Yanina Tuñón, responsable del Barómetro de la Deuda Social, sostiene que estos índices muestran una parte de la pobreza, pero hay otras partes que están muy invisibilizadas, porque estas problemáticas tienen como consecuencia, o a veces son la causa, de una situación de malestar psicológico de los padres, de mamás que tienen un retraso madurativo evidente, de enfermedades en los adultos, de consumo de sustancias. Son infancias que no solamente tienen privaciones objetivas, sino que también tienen privaciones de adultos de referencia que estén en condiciones de garantizarle la alimentación o de llevarles al colegio. Agrega otros datos más. No solo les falta a sus padres un mínimo ingreso para poder obtener una canasta básica, sino que su realidad está condicionada por otras dimensiones de bienestar, como la falta de acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna, y eso explica la enorme complejidad de privaciones simultáneas que enfrentan en su vida diaria. Para este universo de niños y de niñas,
Las carencias más profundas se dan en el acceso a la seguridad social, 90%, la falta de un empleo formal de sus padres, a una alimentación y salud, 84%, de calidad a una vivienda digna, el 77%, y a la educación, el 72%. Estamos hablando de la niñez indigente, de este número que les di antes. Los más vulnerables se encuentran en el Gran Buenos Aires, el 15,18% de esta enorme cantidad de nenas y nenes en la indigencia está en el Gran Buenos Aires, el 15,18%. En áreas metropolitanas e interior del país, entre ellas, por supuesto, Rosario, el 7,74%, y el noroeste argentino, el 7,37%. En definitiva, este número, 1.387.878 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años en la indigencia en la Argentina, marca la consecuencia de otros números, porque esta es la cara de los empobrecidos. Ahora, ¿cuál es la cara de los empobrecedores? Nosotros siempre preguntábamos esto, ¿sabemos los desaparecidos? ¿Quiénes fueron los desaparecedores? Preguntábamos permanentemente eso. ¿Quiénes son los desocupados? Los vemos. Ahora, ¿quiénes son los desocupadores? ¿Y quiénes son los empobrecedores de 1.387.878 niños, niñas y adolescentes? Porque allí está también una de las razones de esta Argentina que se va diluyendo, se va disolviendo, como nosotros venimos diciendo, a partir de esta democracia de baja intensidad que ahora ha presentado una postal muy pero muy fuerte políticamente con lo que puede pasar con quien fuera 2 veces presidenta de la Argentina, decisión de 3 tipos, 2 de los cuales son de acá, de Santa Fe, con mucha historia oscura, Horacio Rosati por un lado y Ricardo Lorenzetti por otro. Todo esto evidentemente tiene que ver con un plan, que es una minoría que viva bien y las mayorías que ni siquiera puedan aprender a pensar, Números que hacen a la realidad concreta. Sigamos en La Voz del Grillo. Musicalmente, ¿qué se viene ahora? Bueno, vamos a escuchar una canción de Gilda que se llama Paisaje. Ay, qué lindo, no es de Gilda esa. No es de Gilda Paisaje. No es de Gilda Paisaje, es de... Mire, le voy a decir Franco Simone. Yo la quería escuchar por Gilda, cielo, pero No. bueno, Carlos no me está dejando. Sí, la dejo por Gilda, es maravillosa, pero es de Franco Simone, me parece. Paisaje. Pensé que la había compuesto el autor, el que le compone las canciones a Gilda, porque Gilda es un intérprete, ella no escribía sus letras. En ese paisaje donde vivo yo, tú no podrás... ¿Esa es? Sí, sí. ¿Vio? Ahí la sabe cantar. Bueno, muy bien. Eso de Franco Simone. Quedó registrado. Franco Simone, década del 70. Como la de los olimareños. Vio, todo, lo que pasa todo es que es remitía así. al 70, hoy. No es de Gilda, ¿cómo puede ser eso? Bueno, Gilda la canta. Usted es una mujer Gilda la canta sensible, y la hizo famosa. Yo digo, ¿por qué? Hay que... Franco Simone le hizo famosa antes. Lo que es ser viejo, ¿vio? Pero como cielo, lo viejo ayúdame, funciona, estoy orgulloso. Ayúdame, cielo. 341-315-4996. Se viene Paisaje. Yo este tema musical, Paisaje, lo escuchaba en un disco que se llamaba Simple. ¿De vinilo? De vinilo. Ajá. Los simples eran los más chiquititos. Los más chiquitos. ¿Y dónde lo reproducías? En un tocadisco. En un tocadisco. Qué hermoso. Pablo Picapiedra, parejo. No, pero ahora hay mucha gente que valora mucho y que tiene sus tocadiscos muy bien preservados, y el vinilo es algo muy codiciado y también es costoso, porque requiere ciertos cuidados, se venden vinilos. Me extraña que usted, claro, mire usted cómo ha sido configurada su cabeza. Después el otro día dice... No es un apocalipsis. Usted está en el apocalipsis, Naboni. Usted está en el apocalipsis. Porque una mujer como Gilda, tan talentosa, tan sentipensante también ella, sí, interpretaba temas de otros.
Sí. ¿Cuáles eran esos autores? Eso también habría que buscarlo. Hay un autor, hay una persona que es el que le escribía la mayor cantidad de los temas Claro. de Gilda, que trabajaba con ella, digamos. Bien. Hacía sus letras y bueno, Gilda las cantaba. Bueno, y yo no yo creo que registré es el nombre Franco del Sibone. señor, registré el nombre de Gilda. Casi estoy convencido que es de Franco Sibone. Casi, casi. Vamos Cielo entonces. dice que sí. Vamos con Gilda. Vamos con Vamos, Gilda. Vamos, Gilda, aguante, Gilda. Te queremos, Gilda. Adelante. Yo soy Gilda. Somos naturaleza, ecología, en la voz del grillo. Nuestra comandante de esta cápsula espacial que se llama Radio Sí, que es Cielo Palacios, nos ha entregado ya la presentación de estos próximos minutos que tendrá que ver con la ecología y está bien. Pero acá se ha debatido sobre el origen de esta canción. Y la mujer que también sabe volar y que es quien dibuja artísticamente este programa, ni siquiera me ha dado la razón. Quiero decirles que es un momento muy amargo de mi existencia. Claro, y ponle a cantar a la operadora, como dice Cielo. ¿De quién es esta canción, señora Naboni, por favor? Escuchá, Cele, Franco Simone. No me la voy a olvidar más. ¿De qué año? Y no era una cumbia. ¿De 1978? Sí. ¡Wow! Me hace recordar números. Yo tengo que hacer fuercita mental para recordar números. Fuercita mental. Qué maravilla que Naboni, qué maravilla. Claro, de Franco Simone. Y la bailaba lento. Eso Claro, contaba. era lenta y con el simple. Y nos contaba un oyente que había carnavales. No, En... carnavales. Sí. Sí, hace mucho que hay carnavales. No, Digo, que había Naboni. carnavales en el club provincial en ese momento. Los más famosos eran de provincial y hacían en aquel momento la rivalidad, como siempre, como históricamente se ha mantenido hasta hoy, casi le diría, con Gimnasia y Esgrima. Ah, Ahí bien. vino a cantar el Nano Serra. Claro, vino bueno, a este cantar oyente mucho contaba Nano. que este señor, Franco Simone, Franco en Simone, el 79 vino a cantar a un carnaval en el provincial. Mire usted. Todo eso se acordó. Muy bien. Qué hermoso. Han viajado ahí en el tiempo, en la cápsula Y espacial. no me dijo en ningún momento tenía Tiene razón, ¿eh? Del Frade tiene razón Qué siempre. cosa. No importa cuándo escuches esto, siempre tiene razón. Qué cosa. Bueno, pero estuvo muy bien con Gilda. Estuvo muy bien con Gilda. Levanta, Gilda. Claro, Aguante, Gilda. sí, es muy buena. Excelente, excelente. ¿Qué más dice nuestra gente? Vamos a aprovechar eso antes, porque le quiero contar algo muy lindo que salió en el diario La Capital ayer sobre esta cuestión de la ecología y tiene que ver también con el arte Muy bien. y con lo que venimos militando sobre una ley provincial de cine. Ajá, lo he Usted visto. sabe que venimos con eso, venimos muy bien. Tenemos la suerte de que la gente que está haciendo cine tiene ganas de que salga la ley y ojalá que se pueda hacer. 3413-154-996, el teléfono de Radio Sí, para que usted se comunique con nosotros. ¿Qué más dice nuestra Hola, gente? Carlos Gilda ni había nacido cuando Franco Simone hizo paisaje. Por favor. Vicentico también la canta linda, dice Elena y manda saludos. Qué grande, Elena. Es de la mía, Elena. Vamos, Elena. Es la frase de vos ni habías nacido. O no, te la han dicho, cielo, te la han dicho. Bueno, decimos, perdón. Perdón por tampoco. Claro, pero ese tampoco es un argumento fundamental, porque con ese argumento Nadie anda a puede discutir decir a nada. Colón lo que era América. Claro. Por eso Carlos busca los datos precisos. ¿Eh? Qué bueno. ¿Qué más dice la gente? ¿Tiene algún mensajito más? ¿O vamos con la de ecología? Vamos con la ecología. No, bueno, pero usted después va a contar en relación a la ley provincial qué implica. ¿La ley provincial de cine? Sí. Primero, tener un instituto provincial de cine, generar un festival internacional y que el 0,089% del presupuesto sirva para financiar, según decían los muchachos que están haciendo este proyecto de ley, entre ellos Rubén Plataneo, que hizo los fundamentos de la ley, realmente excelente. Con eso podés hacer 10 películas en un año y 2 miniseries. Y le das trabajo a muchísima gente. De hecho, de por sí, los productores audiovisuales en la provincia de Santa Fe son alrededor de 400. Eso lo tenés que multiplicar por la cuestión de transporte, gastronomía, hotelería. Realmente una industria. Por eso se pretende que esto lo discuta ahora la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe para que después pase a ser ley definitivamente. Igual no lo veo mucho apoyado o interesado en este tipo de cosas, pero vamos a tratar de empujar para que salga esto porque realmente puede ser muy importante, porque de hecho
ya la tiene en varias provincias, la tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y realmente es muy, pero muy importante. Y decía esto del cine, y por eso tenía que ver con la ecología, porque ayer en el diario La Capital salió una nota muy linda a un grupo que está haciendo una película de ciencia ficción en el puente colgante de Santa Fe. Ajá. ¿Y sabe de qué trata la película de ciencia ficción? ¿Usted vio que hay un monstruo japonés que se llama Godzilla? Godzilla, sí. Lo habrá visto, lo habrá... Sí, sí, sí. Pasó de largo seguro, pero hay un monstruo No suena, ¿no es cierto? Godzilla. Que derrumba edificios así. Eso, muy bien, muy bien. Bueno, Godzilla... Pero lo tengo por los dibujitos. Por los dibujitos cielo. infantiles, Pocoyo, que me ha traumado. ¿Pocoyo? Hay capítulos que Pocoyo es Godzilla. ¿Vos sabés qué es Pocoyo? No. No sabe porque no vive el mundo de las infancias. Yo manejo esos datos, Carlos. Bueno, ¿y qué dice eso? ¿Qué dice Pocoyo sobre Godzilla? No, Pocoyo en un momento interpreta a Godzilla y derrumba todos los juguetes así, entonces. Bueno, Godzilla es Sí. un monstruo de la industria inicial televisiva japonesa. Había un dibujito que en realidad eran muñecos articulados. En la década del 70 nosotros lo veíamos y no lo podíamos creer. Ultraman se llamaba. Y peleaba con monstruos sobre los edificios. Y entre ellos peleaba con Godzilla. Era el clásico. Así como en Titanes en el Ring, Karadagian peleaba con la momia, Ultraman peleaba con Godzilla. Y Godzilla es un monstruo como si fuera un tiranosaurio Rex. Y estos muchachos de Santa Fe, del movimiento audiovisual de Santa Fe, lo pusieron en la laguna Setúbal, debajo del puente colgante. Lo más maravilloso de esto, además de la imaginación, porque lo que hicieron es filmar todo, así, en la laguna Setúbal, con un muñeco que ellos tienen de Godzilla, como se hacían aquellas series que yo le cuento, japonesas, de la década del 70. Pero ¿cuál es el origen de la historia para ellos? Y acá viene lo interesante. Ellos dicen que Godzilla, en este caso, el Godzilla que emerge en la laguna Setúbal, donde está el puente colgante en Santa Fe, es producto de los agrotóxicos. De tantos agrotóxicos que tiran al río Paraná, se origina un monstruo como es Godzilla que viene a destruir la ciudad de Santa Fe. Me pareció maravilloso como argumento para que alguna vez la legislatura de la provincia de Santa Fe se vote la ley de agrotóxicos. Claro. ¿Cómo será la dimensión de los agrotóxicos? Que ya es el argumento de una película de ciencia ficción santafesina en donde un gran monstruo de fama internacional como Godzilla se viene a tragar el puente colgante en la ciudad de Santa Fe. Tremendo. Creo que la legislatura va a estar más a favor de declarar ciudadano ilustre a Godzilla antes que prohibir los agrotóxicos. Le va a extender la alfombra roja a Godzilla. Pase Godzilla. Gente, si usted se puede comunicar, si tiene ganas de comunicarse con nosotros, nos pueden mandar mensajitos al 341-3154-996 y quédese allí del otro lado porque se viene una parte final del programa extraordinario de antología. Ya se viene Leo Caruana para hablar de la cuestión del ofri, del frío y qué hacer con recetas caseras. Leo debe estar contento porque se ha viralizado gracias a La Voz del Grillo sus recetas caseras para la cuestión del resfrío, ¿no es cierto? Para la cuestión del resfrío. Para la cuestión del la resfrío. Garganta. Y después ya está con nosotros el más grande escritor que tiene la ciudad de Rosario. Néstor Sapietro, con las crónicas de las causas aparentemente perdidas. No se lo pierda, qué final que tenemos en La Voz del Grillo, 341-3154-996 para que usted se comunique con nosotros. Entrevista en La Voz del Grillo, alguien que es viral desde La Voz del Grillo, que es Leo Caruana, nuestro médico de cabecera, pero además concejal de la Ciudad de Rosario, nuestro referente aquí en la Ciudad de Rosario del Frente Amplio por la Soberanía. Es un gustazo que sea columnista y que a partir de nuestra viralización de La Voz del Grillo con la cuestión de los remedios caseros, ha alcanzado en menos de 2 horas 400 me gusta el tipo. Un fenómeno. Dio en el clavo, era lo que la gente necesitaba. ¿Cómo andás, Leo? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo andan? Bien. Un placer. Un gustazo. Con fresquete. Sí, con frío, sí. Bueno, ¿y entonces de qué va a hablar? Y de frío. Está muy bien. De frío y
aprovechar, no para solo relacionar el frío como el causal de las enfermedades, porque en realidad no es el frío el que, si bien puede generar mayor irritación bronquial, lo que pasa en el invierno es que estamos más juntos, estamos más encerrados, ventilamos menos los ambientes, y entonces se dan procesos respiratorios más frecuentes que ya empezaron a aparecer hace 2 o 3 semanas, y que para mí siempre es bueno, si bien todos los servicios de salud tienen que garantizar la atención, y esa es la responsabilidad del Estado, de la Seguridad Social, también hay cosas que pueden hacer cada una de las familias para cuidarse, porque no es necesario salir corriendo ante cualquier síntoma que tenga que ver con las virosis respiratorias, ante la presencia de tos, catarro, moco. Sí hay síntomas graves que hay que tener en cuenta, y también varios elementos que son caseros, como la alimentación y medidas que han sido revolucionarias, es decir, el lavarse las manos y el ventilar los ambientes y el taparse la boca cuando uno estornuda, son elementos que nos cuidan y mucho en esta época. Es decir, entonces, cuando estamos en un lugar cerrado, bueno, ventilar periódicamente para que el aire filtre, cambie, si hay sol, que entre el sol. Estas cosas son, a veces, digamos, no las jerarquizamos porque está mucho más jerarquizado el tomar un antigripal. Es decir, y con un antigripal además lo que te venden, resolver. Claro. Te lo venden, en cualquier tanda te lo venden. Donde entra el sol no entra el doctor, decía mi abuela. El lavado de manos es una medida que se usa, bueno, esas cosas que decían nuestros abuelos. Claro. Toma algo calentito. Claro. El tomar algo calentito tiene que ver con, bueno, el té de plantas medicinales, la borraja, el tomillo, el ambay. ¿Qué dijiste primero? Borraja. ¿Qué es borraja? La borraja es una planta que, si vos vas a cualquier huerta, al lado de la lechuga, la radicheta, hay una planta de hojas grandes, muy carnosas, con una flor celeste, muy linda. Mirá. La borraja se puede comer, se hierve y se come como un alimento, como la selga, pero además la flor, se puede hacer en té, en infusión, y eso ayuda mucho y alivia lo respiratorio. El ambay lo mismo. Es decir, nuestros abuelos, y seguro un adulto mayor, sabe y conoce lo que era el quemadillo, que es, bueno, azúcar quemada. Se prepara el azúcar quemada, el té, después agua a ese azúcar quemada con la planta que tenían en la casa. Si había ambay, si había eucaliptus, y eso se tomaba en una taza cada 8 horas. Eso alivia. Totalmente. Alivia y nos cuida. También, bueno, estar en lugares donde no se fuma o evitar el cigarrillo son las cosas importantes, y también el calendario de vacunación. Siempre hay que recordar el calendario de vacunación, tanto en los niños como en los adultos. Hay 2 o 3 elementos sí que hay que tener cuidado ahora, que es en los más chiquititos como en los más grandes. Bueno, si un chiquito deja de comer, deja de dormir, empieza con agitación, tiraje, es decir, la piel entre las costillas, si uno lo mira a un bebé, se hunde, tiene dificultad respiratoria, bueno, esos son elementos para la consulta médica, para que lo vean. Entonces, o la fiebre que no cede, o está muy decaído y no quiere ni comer ni dormir, son signos ya que la familia no lo puede sola cuidar en su casa, sino que son necesarias las consultas. Pero pero los primeros síntomas, cuando tenemos moquito, cuando tenemos tos, cuando hay dolor de garganta, esos elementos, esos síntomas se pueden tratar y se pueden cuidar en casa. Estos otros no, y tienen otro umbral, digamos, de gravedad, y hay que... Claro, te avisan para ir a buscar profesionales. Así es. Yo lo que siempre sufría mucho con mis hijas era la etapa de la bronquiolitis, que tenía que ver con un montón de cosas, pero cuando venía el invierno, el frío, la bronquiolitis. Y después lo que ves en las notas que generalmente hacen los chicos que hacen noteros, los móviles de la televisión, van al hospital de niños, al Vilera, y toda la cuestión de la bronquiolitis. Es justamente una de las patologías, el virus sincicial respiratorio y otros, es causante de ese cuadro que produce espasmo bronquial
y que, bueno, la gravedad la dan estos síntomas, ¿no? Desde empezar con una pequeña agitación, con tos, hasta dificultad respiratoria mayor y las complicaciones, que pueden ser una neumonía, que también se ven. Bueno, asociado también la gripe A, que fue en el 2009 y que afectó a los niños y a las embarazadas. Por eso, digo, la vacunación está en los niños y también está en las embarazadas. Leo, justamente eso te iba a decir. Leí que había casos de gripe A. Así es, sí, por eso y bajan las coberturas de vacunación. Es decir, cuando nos alejamos, cada año que nos alejamos más de ese momento difícil que fue la pandemia de gripe A, bueno, la gente también disminuye la cobertura y cuando se disminuye la cobertura de vacunación hay mayores posibilidades de circulación. La vacuna está para la gripe A de 6 meses, de 6 meses a 24 meses, ¿no? A 24 a 2 años y después está en mayores de 65 años y a todos los de 2 años a 65 que tienen alguna enfermedad asociada. En este caso, lo que cambia con la gripe es la indicación en la embarazada en el segundo y tercer trimestre, porque ustedes recuerdan, en la gripe A, una de las afectaciones de los grupos más vulnerables era la mujer embarazada por el crecimiento de la panza y la dificultad respiratoria que podía provocar. Y por eso es importante la vacunación allí también. Sí. No, lo que te iba a decir, porque por eso es tan interesante el diálogo y poder intercambiar, por eso te corto, Leo. Sí, claro. Pero tiene que ver con esta cuestión de cómo está hoy el servicio de salud pública en Rosario. Una cosa era antes, cuando te tocó, eso es así, son hechos históricos, no estamos mintiendo, ni fingiendo, ni aparentando. ¿Cómo está hoy la cobertura de la salud pública en Rosario? Digo porque la cuestión del ajuste también se ve en el municipio rosarino. Sí, yo creo que, digamos, después de la pandemia, los servicios de salud y toda la salud pública quedó mucho más deteriorada. Y hoy no hay una clara articulación de la salud pública municipal con la provincial. El primer punto, no. Nosotros lo vemos... y creo que sí, la verdad que es delicado porque primero no se pueden sostener políticas universales de salud si no es con todo articulado o integrado, porque vos sos mucho más eficaz si todos los centros de salud trabajan con los mismos protocolos, con los mismos medicamentos, con los mismos criterios, pero para eso se tienen que encontrar los equipos de gestión municipal y provincial. Yo me animaría a decirte que hay muy pocos dispositivos de espacios integrados hoy, los hubo en algún momento. Yo digo, nosotros vivimos el primer gobierno, creo que fue el que generó una definición clara de que había que integrar los servicios de salud pública, que fue el primer gobierno de Hermes Wiener, con Débora Ferrandini de viceministra de salud y trabajando mucho en que integrar todo lo que tenemos. Y por otro lado, un corrimiento nacional también, eso es tremendo, que hace que todos los esfuerzos los tenga que afrontar el municipio o la provincia. Entonces, no alcanza con el sostenimiento del mismo presupuesto, porque no ha descendido, también quiero ser justo, no ha descendido el presupuesto municipal, pero cuando vos tenés un corrimiento de lo nacional y no una fuerte articulación con la provincia, eso repercute en los equipos de salud locales. Y eso es lo que genera, mayores tensiones en los equipos de trabajo. Digo, las auditorías por discapacidad, les hemos hablado acá, no es solo un problema de las personas con discapacidad, también de los servicios de salud que tuvieron que tomar esto, porque además es el actor social que más cercano está a donde vive la gente. Entonces, el impacto de estas cosas lo tienen los equipos de trabajo. Además, que cuando la gente está mal y cuando la gente tiene distintas problemáticas económicas, vinculares, todas estas virosis nos enferman más. Entonces, también consultamos más. Claro. Es decir, que es una combinación que hace que ponga en tensión los servicios de salud pública. Leo, un fenómeno. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes, como siempre. La vamos a pelear al señor Capitán Frío, que sería el archirrival de Batman en ese momento. Creo que era Batman y Capitán Frío trabajaba ahí, salvo que esté con algún otro superhéroe. Leo, muchísimas gracias. No, gracias. Vamos a seguir hablando de lo que vos tengas ganas. Bien. Venite todos los lunes que quieras y que puedas. Aquí a disposición. En La Voz del Grillo. Con nosotros, Leo Caruana, aquí en La Voz del Grillo. Terminó de hablar Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por lo que estoy viendo. Bien.
Después vamos a ver cuáles son las consecuencias. Las Qué impresionante eso repercusiones. que dijo, que hay una fusilada que vive. Sí, ella es una La fusilada fra- que- Nosotros empezamos el programa hablando de eso. Mirá, De ahí- sí, creo que porque- tomó, sí, de una... de una gran Claro, investigación de claro, Rodolfo Walsh, claro. cuando Juan Carlos Libraga le cuenta que fue uno de los 6 sobrevivientes de la masacre de José León Suárez. Un día como hoy, justo. Impresionante, Un día claro, como porque hoy. hoy es día. Impresionante. No sé por qué, pero da la sensación que Milei trabaja para el peronismo con este tipo de cosas. Vamos con la música y luego de la música seguimos aquí en La Voz del Grillo, ya con Néstor Sapietro y las crónicas de las causas aparentemente perdidas. No se lo pierda aquí en La Voz del Grillo. Usted se puede comunicar con nosotros al 3413-154-996. La música y seguimos. Causas aparentemente perdidas en La Voz del Grillo. Nuestro querido Néstor Sapietro, el más grande escritor de Rosario. Vamos todavía. Vamos a Sapi. presentarlo, sí. De edad. Ah, sí. ¿Qué se refiere a la Está edad? hablando de la edad. Qué chico troglodita. ¿Cómo anda, Sapi? Bien, todo muy bien. Todo muy Bueno, bien. bueno. Espere antes de que usted arranque, si hay oyentes. Qué mal me tratan a vos. Usted no sabe cómo me tratan a vos. Milonga del fusilado. Salió en el disco Qué pena, de 1972. Ah. Pepe Guerra. En El Salvador, la milonga del fusilado era un himno de los guerrilleros. Decían que era un tema de autor anónimo, también que era una letra que había dejado un combatiente que murió luchando. Nosotros lo escuchábamos y no lo podíamos creer, nos quedábamos calladitos. Como artistas es lo más lindo que te puede pasar, que tus temas pasen a ser anónimos. Y es raro porque nosotros no somos ninguno Charlie ni Soda Stereo, nuestros planteos en materia de texto son otros. Y sin embargo, permanecen en la gente. Nos manda todo este mensaje. ¿Es Martín Becchiarello? ¿Puede ser? Martín, un Ajá, fenómeno, Toda Martín. esa data tiró. Gracias, Martín. Tiró el salvavidas. Bueno, y ahí me va a decir. ¿Quién Tiene me va a decir? razón del Frade, Sapi. Tiene No razón me del dice Frade. nunca. ¿En Tiene qué razón, sentido? tiene razón. ¿En qué Cuando cuestión? hay un número, tiene razón. Ah, en los números Ahí está. suele ser certero. En los números, claro, por supuesto. En eso sí. No, tiene una memoria privilegiada. Tiene una Yo se memoria la envidio privilegiada. porque yo soy... Yo también. ¿Usted vio la Nosotros sirenita? somos del mismo club. No nos acordamos de nada. ¿Vio la sirenita? Sí. Yo soy Doris. No es la sirenita. Es Buscando a Nemo. Ah, Buscando a Nemo. Por eso, Ni la es peli Dory, me lo acuerdo. está diciendo. Buscando a Nemo. Yo soy Doris, Buscando a Nemo. Todos somos Dory. Yo Es soy así. Doris. Aguante Dory. Me pasa Claro eso. que sí. Y después me acuerdo, como Doris. Claro. Al Al rato. rato. A mí me pasa lo mismo. Pero somos felices. Sí, Un sí, tanto número en la lo hemos ido cabeza. llevando. ¿no? Pero La sirenita. El Frade no lo puede le creer. mandé la sirenita, que ni la vi la sirenita. Claro, me llamó mucho la atención. ¿Lo encaraste por la sirenita? No, es Buscando a Nemo, pero era por el agua la cosa. En el mar estaba. Sí. Era Buscando a Nemo, que a mí me sirvió tanto, además, filosóficamente. Ah, sí. Sí. ¿Qué le sirvió Por- buscando a Nemo filosóficamente? Porque yo no quería que mi hijo juegue al fútbol, ¿sabes? Ah, En las ligas mayores, así. Que pase de infantiles a mayores, porque me Sí. parecía que ahí los manoseaban, que ahí hay una cuestión de manoseo, me refiero a lo, Sí, a lo que sí, tiene sí. que ver con usarlos a los pibes, ¿no? manipulación, Y que claro. iban a tener un fracaso muy temprano. Porque el 99% de los pibes no llegan. Entonces, no quería que pase por eso, y fui a ver Buscando a Nemo. Le decía que no, le decía que no, le decía que no. ujú, Y se acuerda de las tortugas. ujú. Y, Oh. y creo que hasta la misma Doris. Dory la que le dice. Es Doris. Yo no recuerdo bien nada. Pero creo que Doris le dice, si no, Si no quieres que le pase nada, que dale, nada pues. pasará en su vida. Nada pasará en su vida. Con su vida. Claro. Entonces él estaba con tanto deseo. Pero aparte no fue que yo le dije anda, se fue solo. Y yo empecé a acompañarlo, eso pasó. Y Dory le acompañó el cambio de paradigma, digamos. Ujú. Y eso fue lo que hizo que, a pesar de haber leído libros y que esto y que el otro y qué sé yo, fue Buscando a Nemo. Dory, Una fuente de inspiración existencial. Sí, totalmente. Muy bien. y siempre lo cuento porque realmente fue así. Qué grande. Uno había Peliculón, leído otras peliculón. cosas en las que decían que había que hacer este tipo de cosas, pero lo que a mí me hizo Te hizo el clic. Peliculón. fue Buscando a Nemo. ¿Qué dice nuestra gente que se comunica con nosotros al 341-3154-996?
Después de Martín Becquerel, no tengo más nada. Mire, yo le hice todo hizo toda la intro. Bueno, pero para que llamen ahora. Pero por supuesto. Sapi, ¿qué lo trae por aquí? Bien, algo que tiene un poco que ver con lo que vimos el viernes en su alocución. En la presentación. Qué hermoso. Tan hermosa presentación, hablaron ya de eso, ¿no? Sí, Carlos agradeció. De la cantante que tiene usted acá. Una maravilla. Y ella me trata mal, pero es la dueña de todo esto. Bueno, es nuestra patrona. Y la gente que hacía música. No, lo de la familia. ¿Y lo de Juli tocando el piano? No, Juli no. Una tremendo. Un crack, Juli. Un crack. Al piano. Un crack, pero de verdad que es crack porque evidentemente sabe mucho. ¿El de los tamboriles? El Ramiro. Que Ramiro igual me dijo, aclará que yo no soy percusionista, soy un simple profesor. Le digo, no me importa. Toca. Y salió hermoso. Salió maravilloso. Maravilloso. Además de la canción elegida. Una noche inolvidable. Precioso, sí. Inolvidable. Bueno, usted dirá, Zapetro. Bien. Con eso, de alguna manera, creo que tiene que ver lo rosa. Se llama la cultura de lo efímero. Ajá. Y empieza con una cita que a mí me gusta mucho, de María Elena Walsh, y me gustaría leerla. A ver. Yo sé que no le gustan las citas largas de Fred. No hay ningún apuro. Bien. En mis tiempos había tiempo. No, pero justamente. No, porque yo lo conozco. Ya lo conoces. Yo conozco cuando... Sacarle la musiquita. En mis tiempos había tiempo. Claro. Recuerdo bien, por ejemplo, que una rosa nos duraba mucho más que cualquier empleo. Quizá el tiempo era como las frutas, se regalaba a los vecinos después de verlo madurar, y la eternidad siempre sentadita en su silla de paja. Uno viajaba en libro a todas partes y visitaba diferentes socios. El de al lado, el de enfrente, el de las tías. No se había inventado el maleficio de la prisa. Los niños reinaban sobre los umbrales. Después vinieron los relojes. Bueno, esa es María Elena Walsh, que escribe, para mí, es fascinante este párrafo. Extraordinario. Y ahora vengo yo, que no sé. Pero igual, bueno, le vamos a dar. No podemos leer todo el tiempo a María Elena Walsh. Vivimos tiempos veloces. Todo debe ser vertiginoso, fulminante, febril. Y si no es así, no sirve, no vale. Es viejo. Quizá porque acostumbramos a asociar a la vejez con volverse más lerdo y nunca con volverse más sabio. Y este estado de urgencia sin necesidad nos atropella a todos, hasta los que queremos quedarnos afuera de esta cultura de lo fugaz. Todo es fugaz. Nada puede sostenerse demasiado en el tiempo. Las compañías discográficas, por ejemplo, han inventado la música fugaz, con operaciones para el triunfo de estrellas fulgurantes que se apagan a poco de haber nacido. Sus discos pasan vertiginosamente de la oferta en algún supermercado para después ir a parar al olvido. Cuando llegan a discos, que cada vez menos. En esta columna hablamos también de los mensajes presurosos y mal escritos, mediante los cuales mucha gente hoy se comunica de una manera limitada y por supuesto rápida, casi con monosílabos. ¿Vas? Estoy. ¿Dónde? Tarde. Y así la palabra se transforma en un asunto efímero, sin demasiada trascendencia. Nadie resiste un archivo porque los discursos cambian vertiginosamente de una semana para la otra. El trabajo es cada vez más transitorio. Todos están en forma momentánea en actividades que súbitamente dejan por otras ocupaciones temporales y en negro. Nadie sabe bien quién es el dueño de esos sitios, los shopping. Así se sabe quiénes son. Donde los jefes siempre caminan presurosos, hablando a los gritos por celular a alguien que está del otro lado y vaya a saber en qué idiotez se ha demorado. Hablan por el celular caminando y eso da siempre un aire de importancia, de tipo ocupado. Todo lo que sucede allí es tan rápido que a nadie se le ocurre andar perdiendo minutos en anotar empleados, por ejemplo. En el mundo del fútbol las cosas también se han acelerado. Un pibe de 8 ya es grande para incorporarse a las ligas infantiles. Los que resisten a las urgencias y la locura de los padres y andan bien y llegan a primera
hacen pasantías de unos meses para cruzarse Europa raudamente. La velocidad también se trasladó a la cancha. Allí dentro también, cada vez que se corre más y se piensa menos. La sabiduría atorranta de tipos como Garrafa Sánchez fue reemplazada por velocistas con más voluntad que talento. Ya no hay tiempo ni espacio para caños ni sombreros. Los autos son cada vez más veloces, las noticias pierden importancia cada vez más rápido. Las notas, según aseguran los jóvenes productores de radio y televisión, no deben durar más de 30 segundos, porque la gente no puede fijar la atención y recurrir al zapping. Los chicos a los 10 años parecen adolescentes. Las comidas rápidas reemplazaron al guiso y al puchero, que necesitaban un buen tiempo de cocción. Todos corremos detrás de alguna cosa, perseguidos, apurados, fugitivos. Por estas razones, los amigos de Garrafa Sánchez, o si quiere, póngale del Lalo Vaca. Qué jugador el Lalo Vaca. Imagínenselo en este tiempo, lo volverían loco con su paso cansino. Pero flotaba en la cancha. Sí. Se movía como Zidane, yo siempre dije eso. Un fenómeno. Un fenómeno. Pero la velocidad no era. No era lo suyo. Para velocidad estaba Orte. Claro. Bueno, los amigos de Garrafa o de Lalo Vaca buscamos con desesperación que alguien pare esta pelota. Porque como va la cosa, los sueños ya dejaron de ser a largo plazo y están perdiendo altura. La utopía es tener un plasma, una licuadora, un Smart TV, más que un plasma, una licuadora o unas vacaciones. Y es que, como decía María Elena Walsh, estamos bajo el maleficio de la prisa. Y aquello de cambiar el mundo, ciertamente, ocupa demasiado tiempo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Néstor Sapietro, de las Crónicas de las Causas Aparentemente Perdidas. Usted se puede comunicar con Sapietro por Facebook o por Instagram. Así es, por Facebook o por Instagram. En los dos estoy y ponen mi nombre y aparezco yo. Bien, y es también alguien que se viraliza con la voz del Grillo. Totalmente. Lo que le pasa ahora a Caruana le viene pasando siempre a Sapietro con las Crónicas de las Causas Aparentemente Perdidas. Sí, ¿cómo que no? En 3 días, no sé, no me fijo yo eso. Pero en 3 días más o menos está el libro acá. Ya llega, viene saliendo. Hoy habló el señor imprentero. ¡Qué buena noticia! Sí, así que van a estar los dos. El primero con sus reformas y el número 2. Va a haber que buscar la fecha ya. Fecha y lugar. Hay que buscar fecha y lugar del Frade. Sí, hay que buscarlo. O sea, hay que encontrar el momento justo. Hay que buscar el momento. Yo ya le dije, para mí eso es primero. Después lo demás se ubica al revés. Para mí, Quizás tenga razón. Y siempre lo bueno, vamos por lo bueno. Zapi. No, es que no sabemos lo que pasa después. Es el tema. Así que qué buena noticia. En 3 días está. Así que hay que decirle a la gente que nos escuche y que lo siga a Sapietro que va a venir la presentación de los 2 tomos de las Crónicas de las Causas Aparentemente Perdidas. Sí, la primera presentación será en Rosario y después iremos por distintos lugares. Iremos por los pueblos. Sí, con el amigo Taín. Recorreremos cada pueblito. Exactamente, donde nos inviten. Ahí está. Qué grande, qué linda noticia, hermosa noticia. A ver si me fue la tos. Sí. Acá Horacio de las Parejas te manda un gran saludo. A Horacio lo vi el viernes, le agradezco mucho sus palabras, realmente le mando un abrazo grande. Fue muy hermoso y es muy lindo que a uno le digan las cosas que me dijo él, entre otros, ahí el viernes en la presentación. Hablando de las parejas, nosotros vamos a estar el 27 de junio en Las Parejas. Viernes 27 de junio vamos a estar ahí en Las Parejas presentando el libro Soberanía a la Cabeza. Y ese día, a la mañana, vamos a estar hablando en Lucio B. López. No me digas. Sobre Belgrano, sí. Sí, tenemos... ¿Dónde, Lucio? En una escuela. En la escuela secundaria de Lucio B. López. Qué hermoso. Vamos a estar allí. Pero la verdad que es una gran noticia que vengan los 2 tomos. Está muy lindo. 3 días. 3 días. Dijo que entre hoy y mañana lo terminan y de ahí lo llevan al lugar, ¿cómo se llama? El transporte. Ajá. Donde tengo yo que gestionar ya para traerlo. ¡Qué bien! Así que sí, muy contento. Hoy me llamaron por eso. Felicitaciones. Nos vamos yendo de este capítulo de La Voz del Grillo. Muchas gracias a la gente que nos acompaña, muchas gracias a la gente que
después se mete en las redes, que la va repitiendo, que va marcando, escuchás a Pietro, esas cosas son maravillosas, así que sigan haciéndolo. Navoni es una fenómena, me trata mal, pero no importa, yo la quiero mucho. Sí, totalmente. Yo le dije que tenía razón, como 3 veces se lo dije. No me lo dijo. Yo escuché la discusión de Franco Simone. Y ahí tenía razón del Frade. Ahí tenía razón. Discúlpeme, yo me pongo del lado suyo siempre. Siempre tiene razón del Frade, ¿o no? Yo me pongo de su lado. Bueno, gente, les voy a dar una siempre, noticia. Ya que me maltrata, el lunes que viene se queda sola. No, Se queda otra sola vez hizo Sí. esto. Ahora me voy a hacer qué? abandónico. Sos abandónico. Soy abandónico. El lunes que viene me voy a Firmat, Afirmat. a presentar el A libro. presentar el libro. Firmat. Así que vamos a estar con Muy toda la bien. familia Secreto. Vamos a estar allí en Firmat. Muy bien, bueno, no. Así que usted se encarga. Sapi, Usted se carga. firme. Firme acá. Y firmó la rendición, como dice don Rodrigo Díaz de Carrera. Gente, que la pase muy bien. Ya se viene Código Divino. ¿Digo bien? Código Divino. Código Así Divino, es. le dije 10 puntos. Mire, qué grande la compañera. Acuérdese, Código Divino, lo mejor del hip hop, acá en el universo, en el meta universo y en los mundos paralelos. No se lo pierdan. Chao, gente, que la pasen muy bien. Hasta el lunes que viene. Van a estar muy bien acompañados por la señora Andrea No me Navoni. dejen sola. La mujer que sabe volar y que es sentipensante. Chau. Mucho mejor.